Ya que están de pie, hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia. If you can please open your Vamos a Bibles. iniciar con la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, vamos a seguir con el mensaje de la semana pasada, Apocalipsis 3, versículo 14. We're going to continue with Revelations chapter 3, verse 14. Nos dice así la palabra del Dios Todopoderoso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. And in Revelations chapter 3, verse 14, the word of God says, And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things said the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spit thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that those may be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thy eyes with eye salve, that those may see. And many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Le damos gracias, Señor, una vez más. We give you thanks once more, Lord. Y le rogamos, Señor, We ask you, Lord, que esta su palabra sea anunciada con poder y autoridad. that this your word be announced in power. Y le rogamos que quite We todo ask estorbo, that you Padre, toda remove distracción any obstacle, any que distraction quiera robarnos para lo que usted plantará that el día de wants to hoy. rob us from what you are planting. Le damos gracias, Señor, We ask you, porque usted Lord, nos llena de su fe, de su amor y because su you compasión. fill us with your faith, and Le love. rogamos, Espíritu Santo, We ask that your Holy Spirit, que usted permanezca con that nosotros you are here with us, y que nos guíe en and este that su you mensaje, guide us in this your message, para que usted nos use, Padre, so that como you vasos can use vacíos us as empty y que nos glasses, halle cumpliendo su voluntad. and that we fulfill your Bendiga su will. congregación, Señor, Bless your congregation, bendiga a nosotros bless us, y ayúdenos, Padre, and help us, para caminar conforme a sus mandamientos. so that we can walk Le under your agradecemos, statutes. Señor, And we are y thankful, glorificamos su and we nombre. glorify your Y name. le damos toda honra y We toda give you all the gloria, honor and glory, todo poder, all power, toda fortaleza, all strength, toda sabiduría, all wisdom, toda acción de gracias, and everything. todo canto de júbilo Every y alabanza, rejoice de adoración and adoration sea para usted. be for you. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. You can maybe be seated. Continuamos con el tema cristianos en tibieza espiritual. And we continue with Christians with spiritual En la lukewarmness. semana pasada hablamos de que si bien es cierto que hemos recibido la salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, In last week's message, we spoke that in fact, if we have received the salvation through the grace of Jesus Christ, también es verdad que tener fe en Cristo es una condición que Dios nos pone. it's also true that
having faith in Christ is a condition that God has. y que para ser merecedores de la gracia salvadora dependerá de nuestra fe y de nuestra obediencia. And that to be worthy of this grace, it will depend on our faith and our obedience. En este mensaje a la iglesia de la Odisea, nuestro Señor Jesucristo In this message to the church of the Laodicean, menciona tres tipos de cristianos: los fríos, los calientes y los tibios. he speaks about the three types of Christians, which are the hot, the cold, and the lukewarm. Y dijimos que no teníamos problema en entender quiénes eran los cristianos calientes. And we said that we don't have a problem understanding those Christians that are are hot. Y no tenemos problema porque esto se debe a que estos cristianos son de una fe no fingida. And we don't have a problem identifying because these are the Christians that have a faith that they're not faking. Se puede ver en ellos el carácter de Cristo. We can see the character of Jesus in them. Traen consigo el fruto del Espíritu Santo. Son cristianos de buen testimonio. They have the Holy Spirit with them, and they are Christians of good testimony. Y también nos quedamos en el mensaje pasado hablando sobre cuando estamos en este mundo, que nosotros mientras estemos aquí no seremos autosuficientes. And we also spoke about last week that when we're in this world, we're not auto-sufficient. Y aunque seamos los más prósperos de este mundo, And even when we are the most prosperous in this world, nunca seremos autosuficientes si Jesucristo no está en nuestra vida, en nuestro corazón, y si Él no es nuestra prioridad. we will never be auto-sufficient if Jesus Christ is not in our heart or as a priority. Y continuamos con este mensaje, preguntaremos ¿por qué creernos satisfechos de uno mismo? So continuing with this message, we're going to ask, why believe that we are satisfied with ourselves? En las iglesias hay cristianos que suelen estar completamente satisfechos consigo mismo. And in the churches, there are Christians that are usually satisfied with themselves, Pero nunca están satisfechos con los demás. Son amadores de sí mismos. but they're never satisfied with others. They love themselves. Creen que no necesitan tener una buena relación con Dios. They think that it is not necessary to have a good relationship with God. Se creen satisfechos de sí mismos, autosuficientes. They believe to be satisfied and autosufficient with themselves. Y dicen no necesitar nada ni a nadie. And they say they don't need anybody or anything. Algunos se congregan más por costumbre, por rutina, que por una búsqueda sincera de estar en la voluntad de Dios. So some congregate more as a habit, as a routine, than looking for a sincere and fulfill God's will. Por estar en una búsqueda de un avivamiento constante a través de su relación con el Espíritu Santo de Dios. And worrying about a revival, a spiritual revival, constantly to have a relationship with Jesus. El comportamiento de estos cristianos ha pasado de ser ni fríos ni calientes, sino tibios. So the behavior of these Christians are neither cold nor hot, but they are lukewarm. Y a los cristianos que se sienten satisfechos, autosuficientes, prósperos, sin necesidad de nuestro Señor Jesucristo, And those Christians that feel that they're satisfied and they're autosufficient, or they are prosperous without the need of Jesus, a estos cristianos tibios Jesús les llama desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. and to these Christians, Jesus calls them, or the ones that are lukewarm, Jesus calls them wretched, miserable, poor, blind, and naked. ¿Por qué decirnos ricos siendo pobres? So why do we say we are rich, but when we are poor? La iglesia de la Odisea era pobre porque no tenía verdadera riqueza, sino solo dinero. The church of Laodicea was poor because they didn't have true richness, but they only had money. Eran ciegos a su propia condición y a la gloria de Dios, They were blind to their own condition and to the glory of God. desnudos de toda justicia divina y además eran orgullosos. They were naked in front of the justice, and they were also prideful. Es mejor ser humildes y Dios nos enaltecerá. It is better to be humble, and Jesus will exalt us. Si no cuidamos nuestra relación espiritual con Cristo y no nos mantenemos en un avivamiento a través del Espíritu Santo, If we don't take care of the spiritual relationship with Christ, or we don't maintain a revival through the Holy Spirit,
podríamos fácilmente no ser diferentes a estos hermanos de la iglesia de la Odisea. We could indeed not be too different from these brothers in this church. Empezaremos a actuar con soberbia, con orgullo, a creernos que somos mejor que los demás. We will begin to act arrogant with pride and thinking that we're better than others, Que todo podemos, que todo sabemos y aún peor, que todo tenemos. that we can do it all, that we know it all, and worst of all, that we have it all. Pero ¿qué dice Cristo cuando nos comportamos de esta manera? Veámonos en Lucas But what does 14:11. But what does Christ say when we behave this way? In Luke 14:11, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. for whoever exalts himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Los hermanos de la Odisea pensaban que estaban bien porque eran prósperos, autosuficientes. So the brothers in the Laodicea thought that they were okay because they were prosperous and autosufficient. Creían que agradaban a Dios y que Él estaba con ellos, They thought that they were pleasing God and that God was with them. pero no entendían que no eran bien vistos por Dios. But they did not understand that they were not well seen by God. Tengamos un buen discernimiento y analicemos si nosotros, al igual que la Odisea, Let us have a good discernment and for us to analyze if we are like Laodicea. estamos pensando que nuestra solvencia o prosperidad es consecuencia de estar bien con Dios. If we're thinking that our solvency and our prosperity is a consequence of being good with Jesus, La prosperidad no necesariamente es una señal de que estamos agradando a Dios. the prosperity is not necessarily a sign that we are pleasing God. ¿Y por qué? But why? Podremos ser prósperos pero pobres espiritualmente porque no hemos atesorado riquezas para Dios. So we could be prosperous but poor spiritually because we have not treasured the richness for God. Podremos ser desventurados espiritualmente, infelices, dignos de lástima. We could be spiritual wretched or unhappy and worthy of pity. Aunque veamos con nuestros ojos, podremos estar ciegos espiritualmente Even if we see through our eyes, we can be spiritually blind porque no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. because we cannot distinguish between the good and bad. Y podremos estar desnudos porque no nos hemos preocupado por vestirnos con ropas de santidad. And we could be naked because we have not worried about clothing ourselves with the robes of holiness. ¿Y por qué actuamos así? Por tibios. And why do we act like this? Because we're lukewarm. ¿Y qué hacer para no caer en esta condición? And what can we do to not fall in this condition? Evaluarnos, considerar nuestra situación, nuestra condición. We can evaluate ourselves and consider our own selves. ¿Cómo son nuestras obras que hacemos para Dios? How are the works that we do for God? Dejar nuestra tibieza espiritual y reconocer que la verdadera riqueza para Jesucristo Leaving the lukewarmness spiritually and knowing that the true richness for Christ es que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón, que seamos espiritualmente ricos. is that Jesus is number one in our hearts, that we are spiritually rich. Recibamos el consejo que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Let us take the counsel that Jesus Christ gives us. Necesitamos buscar la sabiduría de Cristo y el único lugar para encontrarlo es en su palabra. Let us look for the wisdom of Christ, and the only place we can find it is in His Word. Evaluarnos nosotros de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Evaluate ourselves according to the Word that He teaches us. De esta forma estaríamos buscando a Jesús de Jesús la sabiduría And by doing this, we are looking for Jesus Christ's wisdom necesaria para evitar o dejar de ser tibios. necessary to prevent or to stop being a lukewarm. Escuchemos el consejo de Cristo, iglesia. Let us listen to His Word. Vea lo que nos dice en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. So in Revelations chapter 3, verse 18, we see, it says, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire,
that thou mayest be rich in white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. Al leer este versículo deberíamos preguntarnos nosotros mismos, After reading this verse, we should be asking ourselves, ¿cuáles son entonces mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué no es suficiente vestirme con esa ropa fina de lana negra que estoy produciendo? we can ask ourselves, what then are my wealth? Where is my treasure? And is it not necessary to clothe myself with the black wool? Como iglesia de Cristo que somos, Cristo nos está invitando a que nos arrepientamos de nuestra tibieza espiritual. Like the church that we are for Christ, He is inviting us to repent of our spiritual, Y que seamos restaurados en fe y en justicia. that we are restored in our faith and justice, Que anhelemos a poseer y estar dispuestos a comprar de su oro refinado y pasado en fuego. that we long to have and be willing to buy this gold that has been refined and passed through fire. Y esta es una referencia a tener una fe fundamentada completamente en sus sagradas escrituras. And this is a reference to having a faith that is firm and fully founded in the Word of God. Primera de Pedro 1:7. 1 Peter chapter 1, verse 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. That the trial of your faith, being much more precious than gold that perished, though if it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Aquí está la verdadera riqueza que necesitamos los creyentes. Here we find the true richness that the believers need. El aceptar pasar por pruebas, tribulaciones y soportarlas. And accepting going through trials, tribulations, Es señal de la justicia divina de Cristo. it is a sign of the justice, divine justice of Christ. Porque una vez que es probada, tendremos riqueza espiritual, iglesia. Because once we have been tested, we have the spiritual richness. Y esta es nuestra fe que es probada y es aprobada para nuestra salvación. And it is this faith that is proven and approved for our salvation. Porque nuestra fe, al haber sido pasada por el fuego, quedó más pura, más limpia, más refinada. And now that our faith has gone through the fire, it is more pure, it is more refined and clean. Este oro fino es la verdadera riqueza que Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea que compraran. And this gold is a true richness that Jesus told the church that for them to go and buy. Para que fueran verdaderamente ricos, pero este oro no lo podían comprar sino solamente de Cristo. So that they can truly be rich. But this gold, they could not buy it anywhere but through Christ. Las vestiduras blancas que menciona nuestro Señor Jesucristo representan la justicia de los que creen en Él, de los que creemos en Él. The white garment that Jesus Christ mentioned represents the justice that is in Him. Y con ella se podrán cubrir las vergüenzas de nuestra desnudez. And through them, we can cover the shame of our sins and our nakedness. Los hermanos de la Odisea, aunque ellos podían verse con costosas y muy finas ropas de lana fina, And the brothers of the Laodicea, even though they were seen wearing very expensive and elegant clothes, el Señor les hace ver que estaban desnudos espiritualmente, dejando al descubierto sus vergüenzas. our Lord showed them that they were naked spiritually and being exposed to their sins. Es por eso que también les invita a que de Él compren vestiduras blancas. And it is also that He invites them to buy those white garments Para vestirse y que no se descubra su vergüenza de su desnudez. so they can clothe themselves and so they won't have shame of their nakedness. Al igual que ellos, nosotros no podremos entrar al reino de Dios, de los cielos, con nuestra desnudez espiritual.
So just like then, we would not be able to enter God's kingdom in heaven with that spiritual nakedness. Pero estas vestiduras blancas, iglesia, solo las podremos obtener a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. But this white clothing, we would only be able to obtain it through Jesus Christ's sacrifice. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. So Revelations chapter 7 verse 13 says, and one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest? And he said to me, these are thy which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Hermanos, ¿recuerdan dónde señala la Biblia el primer sacrificio y para qué fue? Es Sure. en Génesis 3:21. Do you remember where the Bible points out the first sacrifice and what it was for? Genesis 3, verse 21. Después de que Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos tanto física como espiritualmente. So after Adam and Eve sinned, they became nakedness physically and spiritually. Y aunque Dios los cubrió con vestiduras de piel, eso fue solamente para cubrir la vergüenza de su pecado físicamente. And God did clothe them with the coats of skin, but that was only to cover their physical nakedness. Pero el problema no terminó ahí. Nosotros seguimos experimentando la vergüenza de nuestros pecados. But the problem didn't end there, because we continue to experience this Los cuales hacen ver nuestra desnudez. because they can see our nakedness. Cristo le dice a la Odisea: tú estás desnuda y se ve tus vergüenzas. Jesus Christ tells Laodicea, you are naked and your shame shows it. Es por eso que tienes que vestirte con vestiduras blancas. And that is why you have to wear those white clothing. Pero estas no las puedes comprar con tu riqueza ni en tu ciudad, porque ahí no las venden. And this you cannot buy with all your money in your city, because they are not being sold there. Cuando Cristo habla de comprar, aquí lo hace de manera metafórica. And when Christ says about buying, he's using this as a metaphoric way. Porque las vestiduras blancas ya las compró Jesucristo por nosotros. Because those white robes, Jesus Christ has already bought them for us. Y Él las pagó a un gran costo en su sacrificio en el madero, porque el precio fue su sangre inocente. And he paid with a high cost through his sacrifice in the Calvary, because the price was innocent blood. Una vez que hemos sido vestidos con vestiduras blancas, ya nadie podrá ver nuestra vergüenza de nuestra desnudez, de nuestros pecados. So once we have these robes, these white robes, then nobody is able to see our shameful sins, Porque esa ropa representa la santidad de Cristo en nosotros. because that clothes represents Jesus' holiness in us. Y al ser nosotros vestidos con ellas, ya nadie podrá ver la vergüenza de nuestra desnudez espiritual. And as we are dressed, nobody will be able to see the shame of our spiritually nakedness. Las vestiduras blancas representan la santidad These white robes represent the holiness y la limpieza espiritual que nos da Jesús mediante su muerte. and the spiritual cleansiness that Jesus gives us through his death. Abramos los ojos de nuestro entendimiento para discernir espiritualmente entre lo correcto y lo que no lo es. Let us open our eyes for the understanding, so that we can know what is right and what is wrong. Ya que esto nos ayudará para darnos cuenta si estamos en tibieza espiritual. Because this will help us know if we are in a lukewarm stage. Cristo le dice a la Odisea: Jesus tells Laodicea, unge tus ojos con colirio para que veas. anoint the eyes so you can see.
Les está diciendo esto a ellos que eran productores de colirio que se usaba como ungüento para los problemas de vista que tenían. So he was telling them, even though they're the ones that would produce this eye wash, so that they can use it when they had eye problems. Pero espiritualmente estaban ciegos. But spiritually, they were blind. Y Cristo no solamente le recomienda a ellos, sino también a nosotros, But Jesus doesn't only recommend them, he also recommends it to us, a utilizar un colirio espiritual para los ojos de nuestro corazón, so that we can use this eye wash for our heart and our eyes, a fin de que podamos ver, apreciar el regalo del Espíritu de sabiduría so that we can be able to appreciate the gift of wisdom y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. and the revelation of knowing Jesus Christ. Porque solo así serán alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento, iglesia. Because only then will our eyes be open to the understanding. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. So Ephesians chapter 1 verse 17 says, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of this calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Cuando estamos en Tibisa, ciertamente que padecemos de ceguera espiritual, al igual que la iglesia de la Odisea. So when we're in a lukewarm stage, we certainly suffer from a spiritual blindness, just like the Laodicea. Y el único colirio que nos ayuda a recuperar nuestra vista espiritual perdida And the only eye wash that helps us to recover that spiritual blindness es el colirio del entendimiento de Cristo a través de su gracia que nos da. it's that eye wash that helps us with that helps us recuperate the understanding through Christ. Y solo de esta manera podremos ver nuestra condición de nuestro corazón. And only at this time we can see our heart, our true condition, Y encontrar el camino de nuestro arrepentimiento y humillarnos postrados en la cruz. and we can find the way of our repentance, and we can humble ourselves at the cross. Cuando Dios nos castiga, el castigo de Dios es un acto de amor, aunque pareciera como que no lo es, iglesia. So when God punishes, it is actually an act of love, even though it doesn't Y el see problema es that. que a veces no lo aceptamos, o muchas veces no lo aceptamos. And many times we don't want to understand it. Versículo 19, seguimos en Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. So we continue in verse 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be serious therefore and repent. En este mensaje de la Odisea, el Señor se hace escuchar en un tono severo, fuerte. In this message to the Laodicea, Jesus Christ is giving a very severe message. Pero esto se debe a que la situación, las circunstancias por las que estaba pasando esa iglesia lo ameritaban, iglesia. But this is because the circumstances that this church was going through deserve this. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y tenemos que aceptar Thus, us, like, since we're God's children, we need to know and accept que la reprensión y el castigo de Dios es fruto de su amor por nosotros. that the reprimanded and the punishment of God is the fruit of his love. Ya que solo de esta manera Él volverá a avivar nuestro interés por Él y por su palabra. Because by him doing this, he will revive our interest in him, in his word, for his word. Porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina o lo tiene que disciplinar. Because every father that loves their child needs to discipline them. El amor de un padre nunca será cruel al disciplinar, al corregir y al educar a su hijo.
The love of a father will never be cruel in disciplining, correcting, and educating their child. Aunque el que está recibiendo esta disciplina, esta corrección, piense que sí lo es. Even if the person receiving this discipline thinks it is. Pero el hijo entenderá al final que fue en beneficio de él y era la única forma de que él entendiera y que él aprendiera la obediencia. But the son at the end will see that it was to benefit him, and it was the only way for him to be obedient. De la misma manera, gracias a la reprensión y al castigo que somos sometidos por Dios a causa de nuestra tibieza, de nuestra desobediencia, So in the same manner, thanks to the reprimanded and the punishment that we are submitted for God, y vea si no nos sigue amando, aún en nuestra desobediencia, Él nos sigue amando, even in our disobedience, He continues to love us. nos sigue considerando sus hijos. He still considers us as His children. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. En otras versiones dice ilegítimos o dice no son hijos de Dios. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, pues claro, a nadie nos gusta de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. So in Hebrews chapter 12, verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaks unto you as unto children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth he chastens, and scorns every son whom he received. If ye endure chastening, God dealt with you as with sons. For what son is he whom the Father chastens not? But if ye be without chastisement, whereof of all the partakers, then are ye bastards, and not sons? Furthermore, we have had fathers of our own flesh which correct us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirit, and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemed to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yield the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Hermanos, verdaderamente Dios nos ama tanto que Él no nos dejará como estábamos, como estaba la Odisea, tibios. Brothers, indeed God loves us so much that he would not leave us leave us as the church of Lucidia. Esa iglesia estaban tibios, indiferentes en su relación con Cristo. So that church was very indifferent as a relationship with Christ. Y Él, de ser necesario, nos disciplinará y aún nos castigará para salir de esa situación. So if it is necessary, he will discipline us and even chasten us. Ser celosos y venir al arrepentimiento. Cristo nos pide ser celosos y que nos arrepientamos. Being serious and come to repentment. So Christ does ask us to be serious and repent. Debemos ser celosos de su palabra y obedecerlo. We should be jealous of his word and obey him. Quiero que sepa esto, iglesia. I want you to know this, church. Cada vez que Cristo me pide que traiga una palabra
un mensaje a la iglesia, claro, haciéndomelo saber por medio de nuestro pastor. So every time Christ tells me to bring a message, and of course it's through our pastor. Cada palabra, cada texto, cada mensaje lo tomo primeramente para mí. So every verse, every text, every message, I first take it for me. Porque el hecho de que yo esté en el altar predicando la palabra no significa que yo sea mejor que ustedes. Because the fact that I'm here in this altar preaching the word does not mean that I'm more important than No es you así, are. iglesia. De contrario, yo me pongo al final de la línea. It is not like this church because I put myself behind the line. Porque the yo end. sé que aquí todos hemos experimentado altas y bajas en nuestra relación con Dios. Because I know that all of us here have experienced highs and lows in our relationship with God. Y yo no sé en qué situación espiritual esté usted en este momento. And I don't know what spiritual situation you are in this time. Tal At vez the usted no moment. se sienta que esté tibio espiritualmente y qué bueno, gloria a Dios. Maybe you don't feel that you're lukewarm, and that's good if you don't. Glory to God. Por lo tanto, el celo que debemos tener por la palabra es que cuando yo estoy leyendo, And so that jealousness that we should have for the word is that when I'm reading the word, estudiando un texto, yo no digo este versículo le queda bien a tal o a tal hermano o a tal hermana. or studying a verse, I should not say, oh, this verse is good for this brother or this sister, Este texto lo debería leer tal o cual hermano. or that this verse, such and such brother needs to read it. No es así, hermanos. It is not like that, brothers. Si yo lo estoy leyendo, es para mí, yo lo aplico primeramente para mí. So if I'm reading, it's that message, that verse is for me, and I need to apply it first. Si Dios quiere decirle algo a alguien, se lo va a decir, Él va a buscar la manera de hacerlo. So if God wants to tell our brothers something, He is going to tell them. Yo estudio la palabra y me aplico el texto. Este es el celo que debemos tener. So I read the word and apply it, and that's the jealousness that we need to have for His word. Tengo que estar en oración porque solo así tendré una íntima relación con Dios. And I need to be in prayer so I can have an intimate relationship with Him. En la oración Dios nos revela lo que hemos leído en su palabra, la pone en nuestra mente y la aplica en nuestro corazón para abrirnos los ojos espirituales. So in prayer, God shows us the word and how we can apply it. Así podremos ver nuestra condición, nuestra realidad. And like that, and so that we can see our true condition. Esto nos dará el entendimiento de vivir en una vida de arrepentimiento. So this will give us the understanding to live a life of repentance. No de arrepentirme solamente cuando vengo a la iglesia. Not repentance just when I come to church. Nosotros vivimos con necesidad de vivir en constante arrepentimiento todos los días. We live in a need that we constantly need to repent. Y Cristo Do nos every dice, day. ser celoso y arrepiéntete. And Christ tells us, be serious and repent. Y en Cristo somos vencedores, iglesia. And in Christ, we are overcomers. Versículo 20, seguimos en Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And we continue with in verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man might hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Jesús está dispuesto a ayudarnos siempre, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. So Jesus Christ is always willing to help us, but we have to put our part too. Él nunca falla, pero nosotros sí. He never fails, but we do. Por lo tanto, depende de nosotros darnos cuenta si hemos estado entrando en una tibieza espiritual. So therefore, it depends on us to realize that we have or are beginning to be in a lukewarm stage. Si pasa esto, debemos dejar a Cristo que entre a nuestra vida, aceptarlo y obedecer su palabra nuevamente. And if this happens, then we need to let Christ into our life, accepting and obeying His word. Él siempre está a la puerta llamando, iglesia. Siempre está. So He's always at the door calling for us. La iglesia de la Odisea se sentía con autosuficiencia y eso los hacía sentir con indiferencia hacia Cristo. So the church of Laodicea was always or felt very autosufficient,
And that caused them to be indifferent to Christ. Porque el hecho de que Jesucristo estuviera llamando a su puerta significa que Cristo no estaba en la iglesia, que no lo tenían con ellos. Because the fact that Jesus was calling and knocking at their door meant that Christ was not inside that church. Y cuando digo iglesia me refiero a las personas. And when I say church, I'm referring to the people. Ellos demostraban que se bastaban por sí solos. So they would demonstrate that they were enough with themselves. Pero Cristo nos hace un llamado al arrepentimiento, hermanos. But Christ calls us for repentance. Si nosotros nos estamos desviando por otro camino que nos aleja de Cristo, But if we are straying to another path that drives us away from Christ, Él toca nuestra puerta y dice, He knocks at our door and says, arrepiéntete de tu camino. Si abres la puerta, cenaremos juntos y tendremos una íntima comunión. He says, repent of your ways and open the door, and we will have supper together and have an intimate communion. Versículo 21. Estamos en Apocalipsis 3. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So we're in Revelations, verse 21. To him that overcome will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. Al que venza, iglesia, Cristo le dará el privilegio de sentarse con Él en su trono. So to him that overcomes, Christ will give him that privilege to sit next to him in his throne. Y estos serán los que permanecieron fieles a su fe y cumplieron con su palabra. And those will be the ones that remained faithful and fulfilled his word. Y solo podremos vencer porque Cristo permaneció en nosotros. And we would only be able to overcome because Christ remains with us. Nunca podremos ser vencedores sin Cristo. We will never be overcomers without Christ. Nosotros somos vencedores porque Cristo ya venció. We are overcomers because Christ has overcome already. Último versículo del texto bíblico, capítulo 22, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. So we're now in the verse 22, the last right? It says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. La tibieza espiritual es un pecado difícil de aceptar. So the lukewarm is a very difficult sin to accept. Cuando estamos escuchando un mensaje, So when we're listening to a message, cuando estamos en tibieza espiritual, when we're lukewarm, el mensaje que estamos oyendo no es para nosotros, nunca es para nosotros, es para el que está a un lado, es para el que está allá, yo me agacho y es el que está atrás. when we hear a message, it's never for us. It's always for our neighbor or the one behind us, but it's never for us. Pero nunca es para nosotros porque nosotros siempre andamos en fuego. And it's never for us because we are always in that Pero- fire with God. Pero debemos evaluar nuestras obras por la palabra de Dios y corregir lo que estamos haciendo mal. But we should evaluate our works with the Word of God and correct those that we're doing. Examinarnos Incorrect. cómo es nuestra vida espiritual. ¿Es caliente? ¿Es fría o es tibia? Examine our own life to see if we're hot or we're cold or we're lukewarm. Si es fría y si es tibia, aún estamos a tiempo de ponernos a cuentas con Cristo, iglesia. So if we are hot or we are cold, we still have time to get right with God. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para salir de esa tibieza espiritual? And what do we have to do to get out of that lukewarm? Arrepentirnos, Repent, regresarnos go back, y buscar de nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. and look for God in truth. Amén. Amen? Con esto concluimos, iglesia. Voy a pedir que se pongan de pie. With this, we conclude. I'm going to ask that you please stand. Si usted retuvo algo del mensaje de la semana pasada, del mensaje de hoy, So if you gloria, retain, gloria a Dios. if you retain something from last week's message or this or today, glory to God. Si no, espero que retenga lo que a continuación le voy a decir y con eso me iré más o menos satisfecho. But if you didn't,
as long as you retain what I'm about to say, I will leave here more or less satisfied. El Evangelio de Jesucristo es una moneda con sus dos lados. The gospel of the Lord is like a coin with two sides. Por un lado, la gracia, la gloria, el perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. On one side, the glory, the forgiveness, the eternal life. La desobediencia, la rebeldía, el pecado, la condenación y muerte eterna por el otro lado. And the disobedience, rebellion, sin, condemnation, and death, eternal death, is on the other side. Debemos predicar ambos lados siempre, iglesia. We need to preach both sides always, church. Amén. Amen? Vamos a orar. Let us pray. Bendito Padre, Holy Father, gracias por su palabra. thank you for your word. Verdaderamente es fiel, Truly Y it es is faithful verdadera. and it's truthful. es viva y es eficaz, It is live and como una espada de doble filo que penetra It's hasta like a partir el knife. alma y nos redarguye para caminar en su voluntad. it speaks to us so we can walk in your word. Señor, Lord, no guarde en su memoria nuestras transgresiones, nuestros pecados. do not put in your long-term memory our, Si lo hace, ¿quién subsistirá, Señor? but if you do, who will exist? Denos su perdón, Señor, Give us your forgiveness, y así poder seguir venerándolo. and that way we can glorify you. Escuche nuestro ruego, Padre. We ask that you hear our, Hállenos de su petition. agrado, that it be of your, para que su Santo Espíritu siga morando en nosotros, so that your Holy Spirit can dwell in us. porque solo a través de Él podremos estar en un Because avivamiento Only constante through with the Holy Spirit in us we can revive, y seremos guardados and we will be para no apart, caer en tibieza espiritual, so we do not enter this lukewarmness stage. porque la tibieza espiritual Because the lukewarm es para usted vomitable. for you is vomitable. Ayúdenos, Señor, Help us, Lord, para no ser hallados en esta so condición, that we would not find ourselves in this condition, que su Santo Espíritu that your Holy Spirit more en nuestras vidas, dwell in our lives, que nos guíe, Señor, that guide us, para que nosotros busquemos siempre a caminar en luz. so that we always seek to walk in the light. Gracias por su palabra, Thank Señor. you for your word, God. Denos el entendimiento, Give Señor. us that understanding. Guárdenos para que el enemigo no robe, Padre, esta semilla que usted ha plantado en Apart nuestros us from the corazones. evil, so they won't take that Le damos seed that is gracias, planted. Señor, We give you thanks, Lord, y le damos gloria. and we give you glory. Amén. Amen.